Hola una vez más chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ver otro tema del grado séptimo del área de ciencias naturales que tiene que ver también con la división celular. Si ustedes ven los dos videos inmediatamente anteriores a este, se tratan del mismo tema, así que los invito a que lo vean si no lo han hecho aún. Bueno, entonces como les dije en los videos anteriores, la división celular básicamente es la forma en que se reproducen las células porque ellas también son seres vivos, o sea, nacen, crecen, se reproducen y mueren como cualquier otro ser vivo. Pero pues nosotros aquí no les llamamos reproducción, sino le llamamos división celular. Y tenemos dos formas de hacer la división celular, la mitosis y la meiosis. La mitosis y la meiosis, a pesar de que ambos producen división celular, tienen diferencias. Además de que si ustedes ven acá, por ejemplo, la meiosis se ve más larga porque este es el proceso de la meiosis, este de acá, y este es el de la mitosis. El de la meiosis es obviamente más largo. El de la mitosis es un poco más corto, pero también existen otras diferencias. Bueno, que las vamos a ver aquí antes de ir a la pregunta. Entonces, vamos a colocar aquí mitosis y aquí meiosis. Bien, la primera diferencia la podemos ver aquí en cuanto a número de células. Miren, la meiosis produce 4 células como resultado del proceso de división, mientras que la mitosis produce 2 nada más. Entonces, la mitosis produce 2 células hijas, mientras que la meiosis produce ¿cuántas? 4. Bien, coloquémosla acá y acá colocamos que son 4 células hijas. Muy bien, listo. Ahora, otra diferencia que podemos ver acá, y es que, miren, si ustedes lo ven acá, estas células hijas, estas 4 células hijas, resultado de la meiosis, no son iguales en cuanto a material genético como la mamá. O sea, no son iguales a la mamá en material genético. Mientras que aquí sí, miren, la madre tiene 2 cromatidas y las hijas también. Entonces, esa es otra diferencia. En la mitosis se producen hijas idénticas genéticamente a la mamá. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué las hijas del proceso de mitosis son básicamente idénticas genéticamente a la madre y la de la meiosis no? Y es por lo siguiente. Porque las células que pasan por el proceso de mitosis son células somáticas. ¿Qué quiere decir eso? Que son células que no tienen un propósito reproductivo. O sea, son todas las células exceptuando los óvulos y los espermatozoides. Todas las células de los ojos, de la piel, del cabello, de los órganos internos, etcétera, etcétera. Todas esas células son células somáticas. Entonces, si yo quiero que mi tejido crezca o yo quiero que se reponga alguna parte de mi cuerpo que perdí de pronto porque estoy haciendo un proceso de deshacerme de la piel muerta que tengo, entonces yo necesito más células, pero esas células tienen que cumplir la misma función que la célula madre. Si ellas no fuesen idénticas genéticamente a la célula madre, pues no podrían cumplir la misma función que esta. Por eso es que en la mitosis se producen solo células idénticas a la mamá, mientras que en la meiosis las células hijas tienen la mitad del material genético de la mamá. Y me imagino que ustedes también se preguntan por qué tiene la mitad del material genético de la mamá. Del material genético de la madre. Bueno, esto sucede porque este proceso de meiosis ocurre en células sexuales. ¿Cuáles son las células sexuales? Pues los óvulos y los espermatozoides. ¿Y qué pasa si yo tengo una célula completa? O sea, si a esa célula no le faltase la mitad del material genético, o sea, si tuviese el material genético completo,
yo no necesitaría de otro ser vivo o de otro ser humano para reproducirme. Entonces, por eso es que estas células que pasan por el proceso de meiosis son células que tienen la mitad del material genético de la madre, porque son células sexuales. ¿Qué quiere decir eso? Que yo nada más necesito que esa célula tenga la mitad, porque la otra mitad la va a proveer el otro ser humano. ¿Listo? Yo tengo mi óvulo y mi óvulo tiene la mitad del material genético, o sea, tiene mi material genético, pero solo un 50%, y el otro 50% del material genético que esa célula necesita lo va a completar el espermatozoide para dar origen a un ser vivo. Bueno, un ser vivo completo, ¿no? Y aquí, como les había dicho, este proceso se lleva a cabo en las células somáticas. Y otra cosa que pasa en la meiosis y no pasa en la mitosis es que hay recombinación genética. ¿Listo? ¿Y qué es la recombinación genética? Es básicamente una mezcla. ¿Qué pasa aquí? Y miremoslo acá, eso pasa solo en la meiosis. ¿Sí ven que en la mitosis no pasa? En la meiosis aquí estos dos cromosomas, después de que se duplican, se combinan y miren que este cromosoma azulito toma partes del rojito y viceversa. Y aquí las cromatidas que yo tengo tienen partecitas de las otras cromatidas. ¿Para qué se hace esta recombinación genética? Para que el ser vivo que básicamente que se crea a través de estas células sea diverso y tenga las herramientas para adaptarse al medio. Acuérdense que la diversidad básicamente hace que un ser vivo sea más resistente y se adapte mejor al medio. Entonces, en la meiosis hay recombinación genética, mientras que en la mitosis no hay recombinación. ¿Listo? Entonces en la meiosis sí hay recombinación, en la mitosis no. Perfecto. Ahora vamos con la pregunta 12 y miremos qué es lo que nos dice. Y ahora sí, ya con esta información la podemos contestar. Entonces nos dice: Adelaida afirma en clase de ciencias que los procesos de mitosis y meiosis ocurren en todas las células por igual. Su profesor está en desacuerdo con la afirmación de Adelaida porque A. La mitosis ocurre en células somáticas y la meiosis en células sexuales. B. La meiosis ocurre en células somáticas y la mitosis en las células sexuales. C. La mitosis ocurre en células animales y la meiosis en células vegetales. O D. La meiosis ocurre en células procariotas y la mitad en células eucariotas. Bueno, entonces con lo que nosotros ya sabemos y acabamos de ver, nos damos cuenta que eso de las células animales y las células vegetales no aplica para este caso. Acuérdense que tanto los animales como los vegetales sean células sexuales y somáticas, o sea que aquí esto no aplica, o sea que la C no está, porque en ningún punto vimos que hubiese una diferenciación de mitosis y meiosis en cuanto a si era una célula animal o era una célula vegetal, o sea que esa parte no aplica. Lo mismo va para la D. La D en ningún punto vimos que las células procariotas hiciesen mitosis y las eucariotas meiosis, o al contrario, eso no lo vimos y no aplica para este caso. ¿Listo? Tenemos solo la A y la B y vamos a ver cuál de esas dos. La A me dice que la mitosis ocurre en células somáticas y vamos a ver si eso sí es cierto. Me dice mitosis en células somáticas, entonces sí es cierto. Y miremos si la otra parte también tiene razón. Me dice que la meiosis se desarrolla en células sexuales y mírenlo acá. Entonces la respuesta correcta a esta pregunta es la A. Ustedes si quieren pueden revisar y miremos la segunda. La segunda me dice lo contrario. La B me dice que la meiosis ocurre en células somáticas y la mitosis en células sexuales, y eso no es cierto. Es al contrario. Así que la respuesta correcta es la A. Listo chicos, ya terminamos. Nos vemos después. Chao.